Hola, ¿cómo están? El propósito de este video es un poco hablar sobre el análisis financiero y cómo esto se puede aplicar a un caso súper práctico, Cencosud contra Falabella. Entonces, nosotros primero entender un poco de la historia de las empresas nos da un contexto para luego lo que vamos a pasar a hacer es un análisis financiero del estilo top-down, es decir, partir de lo más genérico a lo más específico. A mí siempre me gusta partir analizando la memoria de Cencosud, la memoria 2015, porque es muchísimo más explicativa de cómo se formó la empresa de Cencosud. Entonces, si se fijan aquí, cuando estamos pensando en Cencosud, al menos a ese momento, hoy en día tiene algunas particularidades adicionales, operaba en Chile, en Perú, en Colombia, en Brasil y en Argentina. ¿Ya? Operaba en distintos segmentos de negocio, supermercadista, sin duda alguna, Jumbo, G. Barbosa son algunas de las cosas importantes, y lo bueno de esta memoria es que esencialmente te va mostrando cuál ha sido la historia de la compañía. Entonces, luego de la carta del presidente Horst Polman, en ese momento te dice cómo se fundó la empresa, cómo era un pequeño supermercado, Las Brisas, en Temuco, en el año 63, y cómo 60 años después se convirtió en lo que es ahora, cómo abrió Jumbo, cómo se expandió mucho por Argentina con Unicenter, cómo fue adquiriendo otras marcas, desarrolló los shopping centers, los Easy, cómo adquirió Home Depot en Argentina, cómo se abrió a la bolsa, cómo abrió otras cosas, la administradora de tarjetas o Cencosud administradora de tarjetas, que es CAT, me devuelvo un poquito ahí, para empezar a dar crédito, etcétera. Después, cómo fue haciendo sus adquisiciones por Perú, Colombia, Brasil, cómo se abrió a la bolsa de Nueva York, el New York Stock Exchange, y cómo emitió bonos 144A, que es una cápite o una sección de la Ley de Valores de Estados Unidos por 758 millones de dólares. Después, cómo fue adquiriendo otras empresas tanto en Colombia, Carrefour, que es una de las más caras, 2.600 millones de dólares, el Mall Costanera Center, algo icónico en Chile, Brasil, etcétera, 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 y cómo fue haciendo aumentos de capital para llegar a eso. Esta está actualizada 2015, pero te da una idea de cómo funciona la compañía y te da ciertos indicadores básicos para hacer el análisis financiero, sobre todo porque fíjense. Lo primero que te presenta la memoria son los ingresos que obtiene la empresa y el EBITDA. El EBITDA significa Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Voy a trascender del ajustado para entender una parte simple, pero el EBITDA lo que trata de reflejar es aproximarse al flujo de caja que ha generado la compañía. Si se fijan, aquí está planteado por supermercados, centros comerciales, mejoramiento del hogar, tiendas por departamento, servicios financieros y otros. Esos son los 6 segmentos de negocios de la empresa, que esencialmente son 5 y otros a veces contiene ciertas cosas contables de la consolidación y ese tipo de cosas. Si se fijan, y eso es súper importante cuando uno lo va a comparar con Falabella, por ejemplo, que es nuestro caso, es Cencosud, casi 3/4 de sus ingresos son generados en supermercados. En el caso de Chile, Jumbo y Santa Isabel esencialmente, últimamente Speed, pero ha abierto mucho más en Estados Unidos en los últimos años y ahí es donde le ha ido muy bien y va a acelerar el tranco, como salía en una noticia hace algunos días. Pero eso, fíjense que centros comerciales, por ejemplo, genera poco ingreso, genera solamente el 2% de los ingresos. Eso se refiere al Alto Las Condes, al Costanera Center y a todos los portales en general, Portal Ñuñoa, Portal La Reina, y los portales en muchas regiones de Chile, se refiere a los centros comerciales. Tiendas por departamentos por mucho tiempo fueron París mayoritariamente y Johnson, a pesar de que Johnson ya no existe. Y los servicios financieros se refiere a toda la parte que tiene que ver con Cencosud, administradora de tarjeta, que proveían crédito durante un tiempo también el Banco París. Y además mejoramiento del hogar se refiere al Easy mayoritariamente en el caso de Chile. Si se fijan, el volumen de ingresos lo trae supermercados, pero las utilidades son 50 o un poquito más de 50%, la mitad solamente de supermercados. Y centros comerciales, a pesar de que trae pocos ingresos, genera una parte muy significativa de las utilidades. Y lo que aquí siempre es importante de ver es que uno dice, mira, mi pregunta clásica en una clase es ¿cuál es el peor segmento de negocio? Entonces dicen, no, es que mira, el que genera menos utilidad es servicios financieros. O ese no es tan malo porque genera solamente el 1,5% de los ingresos, pero el 6% de la utilidad es como que se cuadruplica.
Quizás París por tiendas por departamento o París y Johnson juntos en algún momento generaban casi el 10% de los ingresos, pero solamente el 7% de las utilidades. Pero lo que hay que entender es que cuando París vende, vende a crédito. Por ende, es altamente probable que servicios financieros no generaría utilidades si no fuera por París, si no fuera por Easy quizás. Quizás menos por Jumbo, porque en general para los supermercados no es tan buena estrategia dar crédito porque los bienes que venden, con excepción de electrodomésticos, el resto de los bienes se consumen muy rápido, entonces dar préstamo por 6 meses, por un año, por 2 años, para comprar manzanas siempre parece no tener tanto sentido comercial. Entonces, fíjense que para caracterizar un poco la empresa, uno puede poner esto en cifras también. De los casi 11 billones de pesos, millones de millones, ahí está la doble M que es millones en pesos chilenos, fíjense que la mayor parte lo genera supermercado, y si uno mide el EBITDA como un porcentaje de los ingresos, que es normalmente lo que se llama el margen EBITDA, se fijan que aquí el área de supermercado genera aproximadamente un 6%. Voy a hacer los números gruesos solamente para caracterizar la empresa. En cambio, centros comerciales genera casi 200 de los 248 mil millones, por ende es casi 80% de su margen EBITDA. En el caso de mejoramiento del hogar, genera algo así como un 10%, insisto, estoy haciendo cifras gruesas solamente para tener una idea. En el caso de tiendas por departamento, es otro 6%, pero este está muy asociado a servicios financieros, que es probable que genere algo así como un 35% o cercano a eso, ¿sí? Otros, como les decía, tiene que ver más con la consolidación. Entonces hay algunos segmentos de negocios que generan más ingresos, son de volumen, y otros que generan más utilidades, son de márgenes. Si nosotros vemos esto por país, la diferencia es también importante, porque aquí de nuevo la pregunta que uno dice, oye, ¿cuál creen que es el peor país en el que opera Cencosud? La respuesta directa siempre es Argentina, y parece no ser así. Si se fijan, Chile genera 37% de los ingresos y Argentina genera un poquito menos, pero fíjense que de las utilidades hay una parte muy significativa que proviene de Chile y de Argentina. Los otros países sorprendentemente generan muchos ingresos, como Brasil, pero pocas utilidades. Perú es más o menos proporcional, pero Colombia es bastante menos. Entonces, si nosotros hacemos el mismo ejercicio y calculamos el margen proporcional, lo que uno termina viendo es que aquí me gano en Chile probablemente algo así como un 9,5%. Si lo hacemos en Argentina, gano también un poco más del 9, voy a decir 9,2. O sea, capaz que si le quito todos los decimales, Chile y Argentina empatan. En cambio, Brasil, fíjense que se gana 18 mil millones de pesos sobre casi 1,7 billones en venta. Entonces, algo muy cercano al 1%. Aquí en Perú, fíjense que vende casi 1 billón y se gana algo así como el 8%. Y en Colombia, sorprendentemente, no vende mucho más, pero gana bastante menos. Y entonces lo que produce eso es que, si se fijan, esto, y quizás estamos siendo amables, el 4% de margen. Entonces, lo que creyeron las empresas durante mucho tiempo, yo diría que el 2010 en adelante y una parte significativa de esa década, fue: deberíamos ir a Colombia, expandirnos notablemente, o ir a Brasil, no solamente en el retail, pero le pasó a Ripley, le pasó a Colombia, le pasó a la fusión de la TAM Airlines, que o era Colombia o era Brasil, porque eran mercados que iban a crecer mucho, que eran mucho más grandes, y en los números no eran tan atractivos los negocios. Entonces, tenemos más o menos caracterizados Cencosud, entonces podemos entender un poco cuál es su historia. Si nosotros vamos a los estados financieros, estos son los estados financieros 2022. Para Cencosud obtuve la memoria, que la memoria, fíjense, tiene 808 páginas, tiene una serie de cosas más allá de solamente los estados financieros. En el caso de Falabella, obtuve los estados financieros directamente, perdón, yo había avanzado un poquito, pero es para que vean esto, que es la parte esencial que nosotros vamos a revisar, a pesar de que uno podría obtener los estados financieros de Falabella o de Sasi Falabella, que es el holding que incluye todas las sociedades. Entonces, si nosotros vemos Cencosud, y quizás voy a partir con Falabella inclusive, si nosotros vemos Falabella, lo primero que vamos a ver son los estados financieros que tienen que ver con el balance o el estado de situación financiera que muestra la posición financiera.
La primera distinción que debe hacerse, si ustedes se fijan en el cuadrito en celeste que yo estoy pintando, es que dice negocios no bancarios. Como tiene un banco dentro y el negocio de un banco es bien distinto a un negocio comercial, aquí hay que ver ciertas cosas que son distintas. Entonces, separa los activos no bancarios, tenemos los activos de corto plazo, que son los corrientes, tenemos acá abajo los activos de largo plazo, los no corrientes, y luego tiene los negocios, los activos de los negocios bancarios. Entonces voy a pintar aquí con naranjo lo que tiene que ver con activos bancarios. ¿Sí? Están separados solamente para presentación. ¿Por qué? Porque a diferencia, y eso se nota mucho en el estado de resultados de un negocio común y corriente, el negocio bancario funciona con muchas cuentas por cobrar, como pueden ver aquí, y además los intereses, tanto los ingresos como los gastos por intereses, son como las ventas y el costo de ventas para una empresa común y corriente en el estado de resultados. Eso hace una diferencia. Entonces, en líneas generales, como les decíamos, vamos a hacer un análisis top-down, partir de lo más grande a lo más específico, a diferencia del análisis bottom-up, que es partir de lo más específico y luego ir buscando hacia arriba. Tenemos una empresa que tiene 22 billones de pesos en activo. Si se fijan, el negocio no bancario tiene 12, casi 13 billones de activos y el negocio bancario tiene casi 10. Entonces, eso hace que los no bancarios sean un poquito más grandes que el negocio bancario, a pesar de que Banco Falabella recientemente salió, me parece que el segundo trimestre es el banco con la mayor participación en créditos de consumo en Chile. Superó tanto al Banco de Chile como al Banco Santander. Entonces, cuando nosotros estamos viendo aquí, vemos que también el financiamiento es distinto, porque un banco, al ser una empresa financiera, aguanta mucha más deuda que lo que tiene una empresa común y corriente. Entonces, obvio que deberían presentarse por separado los pasivos que son bancarios, porque fíjense que el negocio bancario tiene una cantidad muy significativa de depósitos a plazo. Esos son los principales pasivos de un banco. A pesar de que los bancos chilenos además son más clásicos, tienden a financiarse más con depósitos a plazo que con préstamos internacionales, bonos y otro tipo de instrumentos financieros que atraigan deuda. Entonces, ahí se tiene la idea general de cómo está financiado cada uno de los negocios. Y si uno va al estado de resultados, a mí esto me parece siempre lo más evidente. Esto nos pasó cuando con una profesora de la Escuela de Negocios nos tocó hacer una entrevista para América de Economía. Analizábamos los estados financieros porque pedían justamente compararse en COSUL con Falabella a principios de este año, marzo 2023. Y uno se fija que si uno ve primero el negocio no bancario, vende 10 billones de pesos. Se gana un margen bruto de 3,2 billones. Pero si uno va directamente a la utilidad neta, esta línea que estoy marcando acá, quizás les voy a colocar unas flechitas para que se pueda ver claramente con rosado al otro lado. Fíjense en estas flechitas de acá. La empresa pierde 9.000 millones de pesos. Voy a hacer los números redondos. Y eso es después de haberle sumado el ingreso por impuestos a las ganancias. Si se fijan, antes de impuestos es una pérdida de 90.000 millones de pesos. Entonces eso ya te dice que tiene que tener un problema los negocios no bancarios. Ahora, si nosotros bajamos acá, fíjense cómo está hecho el estado de resultados de los negocios bancarios. Tenemos el Net Interest Margin, el NIM, que a veces se conoce, el ingreso neto por intereses, reajuste en el caso de la UEF o de algunas otras partidas que sean reajustables, comisiones, y aquí está la utilidad operacional, digamos, normal de una empresa o el margen bruto, y eso después te va a dar la utilidad ya pura de la operación. Entonces, el total del ingreso operacional neto se asemeja un poco más al margen bruto y ya el resultado operacional parece ser una muy buena aproximación de lo que sería la utilidad o el resultado operativo u operacional de cualquier empresa. Si se fijan entonces acá, después de impuestos, el negocio bancario tiene 141.000 millones de ganancias. Y todo el negocio se gana 132. ¿Por qué? Porque si se fijan acá arriba, perdía 9 todos los otros negocios y el negocio
o solamente el negocio financiero después de impuestos se ganaba acá 141.000 millones. O sea, si no tuviera todo el otro negocio, Falabella hubiera ganado más plata. Esa es tu primera aproximación. Entonces ahí uno dice, chuta, como tomar una decisión así como empezar a cerrar empresas, etcétera, puede ser una cosa que necesita evaluar varios años, proyecciones, análisis de cuánto vale la empresa hoy en día, cuánto valdría liquidarse, etcétera, pero algo te debe llamar la atención de una empresa que históricamente ha tenido una utilidades muy buenas que llegue a tener pérdidas. Eso es lo que marca la diferencia. Entonces, lo primero que uno quiere decir es separar esto en dos. Oye, ¿cómo está la competencia? Eso es lo primordial. ¿Esto le estará pasando a toda la industria del retail o le estará pasando solo a Falabella? Y segundo es, si esto está produciendo pérdidas, ¿qué negocios están produciendo pérdidas? Entonces, como nosotros caracterizábamos a Cencosud, entendemos un poco en qué cosas son comparables. Entonces, aquí siempre el ejercicio bueno es decir, mira, si yo voy a Falabella, ¿Falabella en qué países opera? Y opera más o menos en los mismos países, con excepción de que ha entrado algo a México últimamente y Uruguay, donde Cencosud no participa y Cencosud ha entrado a Estados Unidos. Pero Argentina, Brasil, Perú, Colombia y Chile, obviamente, donde ambas listan en la bolsa o cotizan su acción en la bolsa, son cosas que se han repetido durante el tiempo, entonces parecen ser comparables. Evidentemente, si uno mira los ingresos, una empresa es financiera y la otra no es financiera. El mayor segmento de negocios de Cencosud es supermercadista. Y así no es Falabella. A pesar de que si nosotros vamos en los mismos segmentos que mostrábamos, supermercadista, Cencosud tiene a Jumbo y Santa Isabel y Falabella tiene Totus. Si nosotros vamos a centros comerciales, Cencosud tiene todos los que mencionábamos, el Alto Las Condes, los Portales, el Costanera Center, y Falabella es dueña de Mall Plaza y además tiene los Open Plaza, que son esencialmente de rentas Falabella, que es el brazo inmobiliario de Falabella, a pesar de que Mall Plaza lista por sí solo en la bolsa y Cencosud hace algunos años también hizo el spin-off y Cenco Shopping o Cencosud Shopping Centers, que es el nombre largo, lista sus acciones sola en la bolsa también por si acaso, pero consolidan en ambas empresas matrices. Entonces, comparten esos dos. En tiendas por departamento, Falabella, tienda por departamento, compite con París, Johnson por algunos años, pero desapareció. Y eventualmente en mejoramiento del hogar, Falabella tiene a Home Center Sodimac y Cencosud tiene a Easy. No compiten en el segmento que tiene que ver con bancos, porque Cencosud, administradora de tarjeta, hace varios años vendió el 51% de eso a Scotiabank. Por eso hoy en día la tarjeta se llama Scotiabank Cencosud y se quedó solamente con el 49%. Entonces, inclusive para efectos contables, no debe consolidar esa operación, la consolida Scotiabank, que ellos solamente participan en el 49% del patrimonio y evidentemente de las utilidades que eso tenga. ¿Sí? Entonces, eso para diferenciar. Entonces, si nosotros vamos a la memoria de Cencosud, que es un poco más larga, entonces nos va a costar un poquito encontrar esto, se fijan en qué cosas van a mostrar. Métricas ESG, de Environmental, Social and Governance, van a estar incluidas ahí. Y después, por ejemplo, van a ir esencialmente a la parte de los estados financieros, ¿sí? Perdón, yo me adelante. Si se fijan acá van a estar los estados financieros desde la página 375 en adelante. Entonces, si yo hago clic ahí, nos lleva directamente a esto y como les decía, aquí están los nuevos países donde participa, entonces ahí también incluyen Estados Unidos últimamente. Pero de nuevo parece ser una operación que todavía es un poquito minoritaria respecto al potencial que tiene y a lo que son el resto de los negocios. Entonces, fíjense que Falabella era una empresa de 23 millones de pesos. Cencosud tienen activos acá abajo, voy a ocupar las mismas flechitas, 13 billones de pesos en activos, ¿ya? No hace la separación que se veía recientemente entre los activos que sean bancarios y no bancarios porque no consolida lo que podría ser un negocio financiero y además no tiene un banco como el Banco Falabella que influye significativamente en los resultados. ¿Sí? Entonces quizás la forma de financiarse o la mezcla entre pasivos y activos puede ser distinta, pero diría que tradicionalmente el retail ha tenido una mezcla que ha sido así como un tercio de pasivos, dos tercios
Perdón, dije un tercio pasivo. Es 2/3 de pasivos y 1/3 de patrimonio para financiar los activos. Que a veces han tenido 67, 69% de pasivo, algunos se han acercado al 60%, pero ha fluctuado entre 60 y 70% de pasivos y el resto en el patrimonio que ha tenido la empresa. Entonces, teniendo eso en mente, lo que uno va es mirar directamente el estado de resultados y le voy a hacer un poquito más de suma aquí para que vean que el año 2022, que es lo que estamos comparando, Cencosud con menos activos vende mucho más. Entonces, fíjense con las flechitas rosadas que les colocaba recién, Cencosud vende 14 billones. Por ende, lo que uno evalúa es primero que el negocio bancario es mucho más lento. Ocupa una cuenta por cobrar que ya mostramos que era el mayor activo que se demora muchos años en recuperar. En cambio, el negocio del supermercado compra un inventario y lo vende sumamente rápido. Entonces, la rotación, que es lo que uno generalmente mide como ingresos sobre activos, es mucho más alta para Cencosud. ¿Sí? Los 14 millones sobre los 13 da más de uno. En cambio, los casi 11 que tenía Falabella sobre los 23 da bastante menos, quizás la mitad. Entonces, si se fijan ahí, el margen bruto, porcentualmente es probable que se acerque al que tiene Falabella, pero lo importante es ir a mirar la última línea acá abajo. Cencosud se gana 404.000 millones, mientras que Falabella se ganaba 132.000 millones. Si nosotros hacemos la división, y voy a escribirla acá arriba en celeste, fíjense que números gruesos solamente, el margen neto, que es lo que uno normalmente considera, es 404.000 millones, perdón, 404.700, me está fallando, 404.748.000 millones de pesos, o sea, 0,4 billones sobre los 14,2 billones, es decir, millones de millones. Entonces, si se fijan, números muy gruesos, se gana 3% Cencosud, ¿sí? Si ustedes se fijan en Falabella, y voy acá al final, es difícil hacer la comparación porque no tenemos todos los ingresos, pero voy a decir que algo así como 132.000 millones sobre lo que ganó acá, ¿ya? Que tengo los negocios no bancarios, que son 10 millones y fracción, y además tengo que tener los ingresos acá, ingresos por comisiones, y la utilidad neta de operaciones financieras. Voy a hacer números muy gruesos, esto es aproximadamente 12 billones de pesos. Entonces lo que uno debería decir es más o menos para calcular el margen neto acá, algo de este orden. 132.431 sobre los 12 billones. Y eso te va a dar aproximadamente el 1%. ¿Sí? Un poquito más, 1 a 1 si quieren los más fanáticos de Falabella, perfecto, 1,1%. Quiere decir que en la última línea el desempeño neto después de restarle todos los ingresos y gastos, incluyendo los impuestos, es 3 veces mejor en el caso de Cencosud que en el caso de Falabella. ¿Sí? En todos los estados financieros siempre existe la idea de la comparabilidad, que es una de las características de la información financiera esencial. Si ustedes se fijan en Falabella, el año anterior los negocios no bancarios no perdían plata, ganaban 454.000 millones. El negocio bancario ganaba 240.000 millones. Por ende, se ganaban 695.000 millones por unos ingresos que no eran sustancialmente distintos. Entonces, inclusive diría que el performance era mejor porque te estás ganando 700.000 millones aproximadamente sobre menos de 12, o sea, se ganaba algo más que el 5% en la última línea. Si ustedes se fijan en Cencosud, Cencosud vendía menos el año anterior, teníamos acá los 11 millones, perdón, aquí no me deja tomar, pero teníamos los 11, casi 12 billones y se ganaba después de impuestos 495.000 millones. Entonces se está ganando un poquito más del 4%, 4,2%. Por ende, 2022 es peor que el 2021, esencialmente porque el 2021 es el mejor año para todos los supermercados de Chile en toda la historia de la humanidad, y eso entonces hacía que quizás fueran algo
no voy a decir más malos, voy a decir menos buenos los resultados de este año, a pesar de que para Falabella parecen ser mucho más catastróficos. Lo interesante entonces es decir, oye, si estoy perdiendo plata, me encantaría saber dónde estoy perdiendo plata. Bueno, si ustedes van aquí al principio, al índice, todas las empresas que presenten bajo las normas internacionales de información financiera, IFRS, tienen que tener ciertas notas, que es donde está la información valiosa, sabrosa para comparar los estados financieros o los distintos negocios. Y una de esas notas es la nota de segmentos de negocios. Si ustedes se fijan aquí en la nota 36, información financiera por segmentos, las empresas pueden separar sus segmentos de negocios de dos formas: geográficamente o por líneas de negocio. Algunas empresas dicen, oye, esta es la zona norte, la zona sur, la zona central, esto es Asia, esto es Estados Unidos, esto es Europa, esto es el resto. Un segmento de negocio en general se puede separar del resto cuando representa por lo menos el 10% de los ingresos. Esa es más o menos la regla general. Si no, pueden decir, esto es supermercadista, esto es centros comerciales, como ya lo vimos, y quizás eso en este caso nos da una información que sea más comparable. Aquí justamente explican cuáles son los segmentos de negocios que se ocupan en tiendas por departamento, mejoramiento del hogar, supermercado, bienes inmobiliarios, etcétera, 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 que es más o menos lo que yo les decía con anterioridad. Entonces, si se fijan acá, hay mucha información. Yo solo me voy a concentrar en la operación de Chile, pero créanme, después lo pueden revisar directamente porque toda esta información está pública en las páginas corporativas de cada una de las dos empresas, o se pueden buscar en la sección de estados financieros de la Comisión del Mercado Financiero de Chile, la CMF. Se tiene toda esta información. Entonces, fíjense en tiendas por departamento. O sea, estamos hablando de Falabella, el clásico, no Sasi Falabella, que es cuando se refiere al grupo, y de hecho por eso que hace algunos años hicieron el cambio de logo también, para entender que uno era el corporativo y otro era la tienda por departamento exacta. Vende 2 billones de pesos. Y si yo voy a la última línea, fíjense acá, esta es la utilidad. Pierde 32 mil millones. Entonces, sin hacer ninguna cosa muy espectacular, uno ve que si yo divido este número de acá con este número de acá, la empresa está perdiendo aproximadamente un 1,6%. ¿Sí? Si después entonces uno ve el de al lado, y me voy a correr un poquito más para arriba, aunque tenga que borrar esto un poquito para llegar a esa línea, ahí, lo voy a dejar ahí. Entonces voy a replicar el cálculo que hacíamos acá, este dividido en ese, es así, te va a dar menos 1,6%. Si vemos Home Center, que vende casi 3 billones, e insisto, estoy haciendo números gruesos, gana 52 mil millones de pesos. Entonces, si tú haces 3 y te ganas 52, tú te estás ganando el 1% de eso sería 30. Entonces voy a decir que me gano el 1,7%. Gana plata, no gana mucha plata. Si ustedes ven Totus, vende 1 billón, pero pierde 21 mil millones. Entonces se pierde el 2,1%. Y bienes inmobiliarios, que decía principalmente la mayor de sus filiales es Mallplaza, pero incluye otras cosas, vende casi 500 mil millones y se gana 100 mil. Entonces voy a hacer números gruesos sin asco y esto se gana un 20%. ¿Ya? Entonces podríamos decir, mira, si yo junto estos tres primeros, con excepción de Mallplaza, quizás con el celeste no se va a ver tan bien, lo voy a hacer con rojo. Si yo junto Falabella tienda por departamentos con el Home Center, con el Totus, quedan en el punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Que no ganan nada. ¿Sí? La plata la ganan solamente gracias a Mallplaza. Si no fuese por estos 100 mil millones de Mallplaza, entonces el negocio tiene un problema significativo. ¿Sí? Muy significativo. Entonces uno dice, oye, Home Center gana también. Sí, gana 1,7%. Entonces, para entender si eso es mucho o poco, lo importante siempre es comparar. Entonces, vamos a ir a la memoria, lo limpié ahí, perfecto. Vamos a ir a la memoria de Cencosud, y Cencosud ocurre lo mismo. Si ustedes se van aquí al inicio, le voy a quitar el zoom para que se pueda ver mejor. También tienen las notas de los estados financieros, y una de esas notas es la información por segmentos, que es la nota 28. Entonces yo voy a bajar acá,
rápidamente, a ver si no fallo, porque es bien pesadita la memoria de Cencosud. Y entonces voy a la nota, creo que me pasé. Tic, 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 tic. 17. Ah, no, parece que estoy bien. Era la nota 28, si no me equivoco. Aquí, claro, está el detalle de las sociedades que consolidan, los países, las provisiones. Y aquí me parece que está, que viene. Ingresos, 26, 27. Aquí, información por segmento. Perfecto. Entonces, fíjense, aquí te da el consolidado. Nosotros solo vimos el de Chile, e insisto, la comparación podría ser injusta y uno puede refinar el cálculo, pero es solamente para orientarnos en un panorama general de qué es lo que estamos viendo en los dos negocios. De cualquier forma, si ustedes siguen acá abajo, está separado por países que tengan hiperinflación. Esto quiere decir que se haya generado una inflación de más de 100% en los últimos 3 años, porque para eso existe una norma específica, la NIC 29, que hace que se reexpresen los estados financieros, porque si la inflación, y ese es un problema significativo en Argentina, es 100, 150%, obviamente las cifras del año pasado no son comparativas con este. Pero ahí, teniendo esos efectos, ustedes pueden ir viendo país por país cuánto es de cada uno. Entonces, fíjense, está el consolidado, Argentina, Brasil, Perú, Colombia, Estados Unidos, Chile, etcétera, y se puede hacer un análisis mucho más específico de cada uno de los negocios. Lo que pasa es que para Cencosud no hay esta variación de uno a otro que sí hay en el caso de Falabella. Entonces, por eso que representar el problema que tiene el negocio en Chile podría ser similar al que tienen todos los países juntos. ¿Sí? Entonces, si se fijan acá, y le voy a dar un poquito más de zoom para que puedan hacer los cálculos, supermercados representan la mayor parte de los ingresos, pero voy a ocupar aquí el color verde. Cencosud vende 11 billones y se gana 879 mil millones. Entonces, no me voy a complicar mucho, voy a decir que gana 8%. Si se fijaban, Falabella perdía, perdón, Totus, que sería el comparable, perdía 2,1%. Si se fijan en shopping centers, vende 300 mil millones. En cambio, el brazo inmobiliario de Falabella vendía 498 mil millones y se gana 204 mil millones. Quiere decir que se gana 2 sobre 3. Voy a decir un 67%. ¿Ya? Eso hace una diferencia significativa al 20% que se ganaba Mallplaza y otros. Ojo, es más que Mallplaza, pero en el otro lado. Si uno se fija aquí en mejoramiento del hogar, el Easy vende mucho menos que el Home Center. Home Center vendía casi 3 billones de pesos. Y aquí estamos hablando de que vende un poquito más de la mitad, pero se gana 257 mil millones. Y el Home Center solamente ganaba 52 mil millones. Cuando uno hace aquí la división, es prácticamente 15% lo que me estoy ganando. ¿Sí? 257 del millón, casi 1,8 billones, millones de millones. Entonces, 15% comparado con el 1,7% que se hacía al otro lado, es 8 o 9 veces mejor de lo que lo está haciendo Home Center al otro lado. Y quizás eso no es evidente cuando uno entra a un Easy o cuando uno entra a un Home Center. Fíjense que en tiendas por departamento, París vende 1,2 billones y se gana 20 mil millones. No es un super negocio. Alguien diría, oye, se está ganando un 1,5%, no se está ganando más que eso. Entonces, perfecto, se está ganando un 1,5%, pero Falabella, tienda por departamento, estaba perdiendo. Estaba perdiendo 1,6, 1,7%. ¿Se entiende? El resto, el negocio no bancario, perdón, el negocio bancario, que serían los servicios financieros, fíjense, gana con ingresos de 137 mil millones, se gana 75 mil millones. Diría que es injusto hacer la comparación, sí o sí, porque aparte de algunos efectos de consolidación, los 752 mil millones que están en otros negocios, de servicios de apoyo, financiamiento, bla, 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 pero si se fijan, servicios financieros vende 137 y se gana 75, no es un banco, son otros tipos de financiamientos, de cosas que generan más comisión, etcétera, que el servicio financiero de Falabella, pero todavía eso puede mostrar una diferencia bien significativa.
Así era como cerraron sus estados financieros 2022 y esto se veía reflejado en o sea, estos estados financieros eran conocidos por el mercado los primeros días de marzo de este año. Entonces uno quizás diría, oye, ¿cómo ha sido el primer trimestre o el segundo trimestre del año 2023 para cada una de las empresas? Bueno, voy a cerrar estos estados financieros. Fíjense que aquí tenemos los resultados de Falabella del primer trimestre. Entonces, quizás se podrían haber dado vuelta las cosas. Entonces, fíjense que sus ingresos son de 3,4 billones, millones de millones, y eso es 6% menos cuando uno ve el año contra año. Pérdida neta, listo, eso te llama la atención, ¿sí? Entonces, eso hace una diferencia bien importante, porque obviamente cuando uno está mirando los resultados golpean eso. Entonces, si uno se fijaba el año anterior, perdón, esto está en millones de dólares, así que esto está, es miles de millones. Entonces, nosotros vemos que los ingresos totales que tenía es que tiene aquí 3,7, acá vendía menos, y aquí ganaba 92 y ahora pierde 76. O sea, comparativamente es más malo esto. Si queremos ir a los estados financieros detallados, porque obviamente en el earnings release, que es normalmente cuando se muestra esto, uno muestra las mejores cifras. Entonces, fíjense que Chile, lo mismo que comparábamos recién, en millones de pesos, venden las tiendas por departamento 483 y en la operación salen con 2.378. O sea, ahora están en el punto de equilibrio, o esto, perdón, era el 2022, están en el punto de equilibrio y ahora el primer trimestre venden mucho menos y pierden el 12%. Es catastrófico esto. Fíjense en mejoramiento del hogar de nuevo. Antes se ganaban el 5,3% en el negocio puro. Si nosotros vamos y le quitamos todo el resto de las otras cosas, pues salían en negativo, excepto el home center, pero ahora solamente margina un 1,5%. Y supermercados que antes perdían 0,8%, con mejores ventas ahora pierden 1,4%. Banco Falabella de nuevo parece ponerse la capa y gana plata, pero el año pasado ganaba 67 mil millones, este año gana solamente 20 mil millones. Por ende, el margen operacional baja de 27% al 6,6%. Y eso hace una diferencia muy significativa. Si se fijan, eso es más o menos la tónica en otros países. Colombia es una cosa bien crítica, Argentina, y que Falabella justamente quería terminar el negocio en Argentina, tiene márgenes negativos, pero Brasil sorprende que de nuevo tenga en márgenes negativos, que era lo que conversábamos un poco al principio de este video, que las empresas creyeron que ir a Colombia o que ir a Brasil era un negocio súper seguro, era replicar exactamente lo mismo que Chile, y parece ser bastante más complicado, hay más efectos del tipo de cambio, mucha más volatilidad que, por ejemplo, algo que no ocurre en Perú. Solo para tener una idea, durante el tercer milenio, desde el año 2000, la moneda latinoamericana más estable de toda latinoamericana, valga la redundancia, de Latinoamérica es el sol peruano. Entonces, eso hace una diferencia bien significativa cuando uno está mirando eso. Si se fijan nuevamente, Plaza SA, que es Mall Plaza, es aquí el que está obteniendo las utilidades significativas, con 61%. Entonces, cuando uno ve el consolidado de Falabella, paso de un primer trimestre del año anterior, que eran 171 mil millones, a un crítico punto de equilibrio, se está ganando el 0,1%. Entonces, ganar 2.000 millones de pesos para Falabella es un desastre catastrófico. Y ahí uno puede estar mirando todo el resto de los indicadores que quiera. Ahí hay una presentación en extenso, la explicación de la gerencia, porque obviamente esto pasa a la cuenta, cuántos son los ingresos por metros cuadrados, qué cosas se están desarrollando, qué cosas se van a revertir, las cuentas por cobrar y el resto de los estados financieros, como decíamos. Pero ahí esencialmente volvemos a lo mismo que nosotros estábamos viendo recién. O sea, si uno mira los negocios no bancarios, venden 2,2 y antes de impuestos se pierden 76 y luego se pierden 55. Mucho más malo que los 23 que se ganan el año pasado. Y de nuevo, que se ponía la capa con anterioridad el negocio bancario. Fíjense que aquí los negocios bancarios ahora solo contribuyen con 5.000 millones. Y de hecho, en los 5.000 millones que se gana el negocio bancario es solamente por el ingreso por impuestos, porque si no, pierden plata anteriormente. Entonces, una situación bien crítica para el grupo Falabella al primer trimestre de este año.
Hacemos lo mismo con Cencosud, primer trimestre. Entonces, si se fijan, me voy a saltar la parte bonita que siempre quieren mostrar las marcas y nos vamos a ir directamente a la parte dura de los estados financieros, porque obviamente la empresa siempre puede tomar cierta información que le es significativa y que pueda hacer lo que quieren reflejar para los inversionistas. Para tener una idea, nosotros solamente además nos vamos a ir a los resultados, no vamos a revisar cuánto el balance o el estado de situación por cada una de las empresas, pero si se fijan, los estados financieros, aquí debería estar acá por segmento de negocio, perfecto, aquí está. Es lo que nosotros mostramos. Primer trimestre del 2023 venden 3,5 y antes vendían 2,9. Aquí sí que hay una influencia muy importante de Estados Unidos, un mercado gigante que un poco se aproxima, porque está más bien en el sur de Estados Unidos, al negocio de México, en la comparación con Falabella, digo, pero en este caso ha sido mucho más supermercadista. Entonces fíjense que vende 3,5, o sea, los ingresos crecieron 17%, y en la última línea la empresa se gana 75.000 millones. El año anterior ganaba 151, por ende literalmente gana la mitad que el año anterior, pero todavía sigue ganando. Entonces, eso podría preocupar. Si uno se fija, además, cuando te dice aplica la IAS, que significa International Accounting Standard, o en español la NIC, la Norma Internacional de Contabilidad 29, es justamente la que mencionaba, que es esta norma para las empresas que tienen economía hiperinflacionaria. Entonces te muestran que al excluir el efecto de Argentina, es bastante mejor el resultado que tiene la compañía al sumarle quizás esos 75.000 o esos 4.000 millones en algunos países. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, la diferencia esencial, y uno puede explorar después más cuáles son los segmentos de negocio, etcétera, supermercadista, de construcción, etcétera, etcétera. Uno va viendo cuáles son las utilidades operacionales, cuánto es el EBITDA que les gusta harto, a pesar de que yo lo odio, pero que le gusta harto a las empresas presentarlo. Uno va viendo que hay pocos negocios que realmente pierdan plata, a diferencia de Falabella, que la mayor parte de los negocios pierde. Y ahí ustedes se pueden fijar por país cómo fueron los ingresos que se generaron los online, cuántos son los activos y los pasivos, los flujos de caja, que es algo sumamente importante, mucho más importante que el EBITDA. Y ahí pueden ver supermercados, por ejemplo, cuántos fueron los ingresos de cada uno de los países, cuánto llegan al resultado operacional. Entonces, en supermercado gana plata, ¿sí? Y ahí está. ¿Cuántas tiendas? Si se fijan, Estados Unidos empieza a tener muchas tiendas y el 2022 no presenta eso. Entonces, eso hace una diferencia. Y el SSS, que es las ventas por metros cuadrados equivalente o same store sales, es un indicador súper importante para el retail, sobre todo el supermercadista, que da ciertas estadísticas. Mejoramiento del hogar también gana plata, el ICI, que también Home Center ganaba, pero proporcionalmente es bien distinto. Tiendas por departamento aquí pierde plata, que era algo que no le pasaba a París el año anterior. Entonces ahí ya tiene ciertas cosas. Perdón, centros comerciales gana 55.000 millones, mejor que el año anterior, sobre todo porque en el caso de Chile los contratos los transformaron mucho más en un porcentaje de venta, entonces los arriendos se volvieron más variables que fijos, sobre todo por el efecto de la pandemia. Entonces eso le empezó a traer muchos mejores resultados 2022 y mejorando en la medida que las ventas del resto de las tiendas vendan más, tienen que pagar más arriendo. Entonces eso mejoró significativamente esos segmentos de negocio. En este caso, fíjense que están todos itemizados o identificados cada uno de los centros comerciales que tiene por país la empresa. Y hay servicios financieros, si se fijan también, resultados operacionales positivos, a diferencia de que Banco Falabella antes de impuestos estaba perdiendo plata. Sin el ingreso por impuesto era muy mal. Finalmente, si nosotros vamos a qué ocurrió en el segundo trimestre, porque quizás tuvieron un primer trimestre difícil de partir este año 2023, recién acostumbrándose a que la pandemia se acababa, etcétera. Entonces uno quizás esperaría que de abril a junio del 2023 se recuperaran las empresas. Entonces, si uno va aquí,
Y voy a ir directamente a los estados financieros, como decíamos antes. Fíjense, en millones de pesos, el consolidado siempre se refiere a todas las empresas juntas, eliminando las transacciones intercompany o entre compañías. Vendo menos que el año pasado, bajan en 12,5% eso, y si vamos a la última línea, gano la mitad. Por ende, de nuevo, es un mal trimestre para Falabella. Si se fijan y acumulamos los 6 meses de este año, entonces la empresa está perdiendo plata. El año pasado estaba ganando plata. El segundo trimestre fue el lo del año pasado y, o sea, todo lo que ganaba va hacia atrás, por eso es menos 102%. ¿Entiendes? Si uno va a cada uno de los negocios, que es la explicación que está dando ahí la empresa, entonces eso va a mostrar que los indicadores se han visto muy perjudicados y por eso que el valor de Falabella, una empresa que valía más de 20.000 millones de dólares en bolsa, de market cap, el 2018, es decir, hace 5 años, ahora vale solo un cuarto de eso, ha perdido un 75% del market cap. Entonces, si nos fijamos en el estado de resultados, y voy a avanzar un poquito aquí, llegamos al estado de flujos de efectivo. Por acá está el resumido por cada una de las líneas de negocio, si no me equivoco, o yo me pasé quizá. Ah, no, aquí está. Entonces están flujos por cada segmento de negocio y se concentran los flujos porque, sí, entonces sí me había pasado, mi disculpa. En el ingreso por cada uno de los negocios. Yo creo que acá. Ah, no, días promedio. Perdón, ingresos, retail, perfecto, y acá están resultados consolidados, que este era el que mostrábamos recién. Sí, perfecto, entonces esto debería ser hacia abajo. Hacia abajo, si se fijan, entonces, en tiendas por departamento tenemos los ingresos. Y ahí se va viendo país por país e inclusive lo que se abrían, por ejemplo, a México, que ya representa algo, y en otros todavía captura un poco de lo que es Uruguay, que es una operación bien, bien chiquitita. Y te va mostrando los 3 meses y los 6 meses también. Entonces, ahí te va mostrando ciertas estadísticas que, de nuevo, lo que decíamos, el same store sales es una cosa que es sumamente importante. ¿Cuántos son los supermercados? No los supermercados, metros cuadrados de sala de venta que debería tener, el número de metros cuadrados arrendables, lo que uno llama normalmente el GLA, el Gross Leasable Area, de cada uno de los centros comerciales en cada país y estos indicadores que decíamos. Y entonces ahí fíjense que este año la empresa ha vendido al 30 de junio solamente para este trimestre 4 billones y el año pasado vendía 5 billones. Y si vamos al negocio no bancario, se gana 56.000 millones. Es decir, de los cuatro, se está ganando aproximadamente un 1,4%. Entonces, ¿qué hice yo? Aquí vuelvo, aquí está. De los 4,4 billones de acá, se gana 5,6 y eso representa, si somos amables, un 1,4%. En cambio, el año pasado vendía 5, se ganaba 121. Quiere decir que se estaba ganando un poquito más del 2, voy a decir el 2,4%. Entonces está harto más golpeado y de nuevo recordemos que la capa se la ponía el Banco Falabella. Ahora, si vemos el Banco Falabella, vemos que antes de impuesto a la renta sigue perdiendo plata. O sea que el negocio está ganando solamente por los ingresos por impuestos. Entonces, fíjense que acá está ganando 7, pero eso es notablemente más malo que los 111.000 millones que se ganaba el Banco Falabella el año anterior. Entonces, de nuevo, eso le mete mucha presión a los resultados de Falabella y por eso cuando uno va a ver la presión que tienen ciertos indicadores financieros de la deuda y sobre todo la caída de los precios de las acciones ha sido bien significativo, porque a pesar de que los flujos de caja quizás cuenten una historia levemente distinta porque son positivos este año operacionalmente, a pesar de que el año pasado eran peor. Esto ha sido una tónica que se ha repetido significativamente durante los últimos años. Entonces, al empezar a analizar segmento por segmento de negocio, obviamente esa diferencia se empieza a ver reflejada, no solamente si se fijan en tiendas por departamentos, o sea, la operación de Falabella es muy mala operativamente, entonces Home Center de nuevo saca la cara,
Supermercado, el totus como que flota, no es un super flujo de caja, pero algo da, y Banco Falabella sí o sí genera ahí con Mall Plaza los mayores flujos de efectivo. Entonces, eso va a ser una diferencia bien significativa comparado con los números negros que se tenían el año anterior. Entonces, en ese sentido, en flujo de caja no es tan crítica la situación tal como se ve en los ingresos y, digamos, en el estado de resultado en general. Esa parte un poco trata de calmar la idea esencial, ¿sí? Entonces, eso hace una diferencia bien significativa. Si vamos a Cencosud para terminar, lo que vemos es que, y de nuevo me voy a ir directamente, más que lo que quiera mostrar la empresa, a los estados financieros. Lo que presenta el segundo trimestre es lo siguiente. Fíjense que, quizá yo me pasé, no, flujos de caja, todo bien, entonces me falta un poco más acá. Fíjense, ingresos, segundo trimestre 3,6 billones comparado con 3,4 el año pasado, y si vamos a la última línea, gana 62.000 millones, comparado con el año pasado que perdía 11.000 millones de pesos. Entonces eso hace una mejora muy, muy, muy significativa. De nuevo, si le quitamos el efecto que tenía Argentina, impactaba bastante en los resultados, entonces eso podría cambiar, pero es parte del negocio, entonces y me parece adecuado estar mirando estos 62.000 millones. Entonces, en líneas generales, está ganando algo así como el 2% trimestral, que no es malo, pero tampoco es una cosa increíblemente buena. Si nosotros nos fijamos en los 6 meses, ha vendido 7 billones y se ha quedado con 138.000 millones de utilidad, que es aproximadamente el mismo 2%. ¿Sí? Si nosotros lo vemos por unidad de negocio, miramos cuánto es la utilidad neta y quizás miramos los ingresos, que eso es una cosa siempre bien significativa. Entonces, ninguno de los negocios pierde plata con excepción de este de acá. Entonces, de nuevo, en los otros casos que se perdían varios negocios perdían plata, aquí supermercados o mejoramiento del hogar o las tiendas por departamento o los centros comerciales, entonces hacen una diferencia significativa. Y aquí lo que decíamos, oye, París también tiene malos resultados en tiendas por departamento. Sí, es cierto, tiene malos resultados. Entonces es por eso que también la competencia online le ha hecho ciertas cosas y ahí aparece una serie de indicadores además que se va a tener. Entonces el panorama parece ser bastante más negro quizás para lo que se viene el año y hay que esperar el último trimestre, que es el más significativo para el retail, pero evidentemente cuando uno va a la comparación, Cencosud, que quizás uno no lo hubiese esperado, tiene un performance financiero, sobre todo últimamente. Esto no ha sido la tónica total de Cencosud, porque Cencosud cuando fue a comprar Carrefour Colombia el año 2011 tenía una acción que valía 3.500, hoy en día vale la mitad de eso, pero en algún momento llegó a valer 800 pesos, por ende se ha recuperado los últimos 2 años con una rentabilidad de 80, casi 100%, y entonces eso ha mejorado significativamente a pesar de que hace 10 años o hace un poquito más de una década valía bastante más la acción. En ese sentido, el performance de Cencosud es mucho más importante, es mejor segmento por segmento, entonces hay ciertas cosas en las que Falabella debe tomar carta en el asunto para corregir el rumbo, si no las proyecciones ya veían los 2 primeros trimestres de este año podrían ser muy, muy, muy catastróficas. Espero que esto haya sido un excelente análisis financiero con cálculos no muy complejos, pero sí saber dónde buscar dentro de los estados financieros y cómo obtener esa información de, digamos, de fuentes públicas, nada que yo haya preparado, escondido de información que ustedes no puedan hacer. Muchas gracias y ojalá nos podamos encontrar al menos de forma online en cualquier otro análisis financiero. Chao, chao.